¿Qué? En materia de cartografía de la comunicación, ¿no? Ya lo identificación documental. ¿Sí o no? Claro, son estudiantes de Alejandro. Los estudiantes de cartografía son los que están encargados. Cartografía 2, investigación documental. Platicamos con el profesor Alejandro Cárdenas de la posibilidad de que tuviéramos esta plática hace un par de meses. Bueno, para quienes no conocen al doctor Alejandro Cárdenas, es académico del Departamento de Comunicación, y en el último año él ha estado explorando las herramientas de inteligencia artificial y pensamos que podría ser discutir una plática sobre este tema vinculado al tema de la investigación en lo que hacemos en la carrera de comunicación, ¿no? Así que tenemos 50 minutos para escuchar a Alejandro. Les pido que le demos un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Gracias, Samuel. Gracias. Bueno, es rápido para aprovechar el tiempo. La idea es que podamos tener un panorama general desde un poco la posición de la comunicación y la inteligencia artificial. Es decir, es una de las ramas donde podemos explicar un poco de dónde surge esta idea y cómo de noviembre para acá se ha generado, yo llamaría un furor, miedo y a la vez oportunidades de un tema muy nuevo que estamos estudiando. Aquí en la Universidad de la UNILA, porque son herramientas que se han desarrollado sobre todo para la generación de contenidos y que eso nos aboca a prácticamente todos los espacios educativos en los que estamos. Entonces, la idea es ahorita hacer un repaso un poco teórico de qué relación tiene la inteligencia artificial con la comunicación. Tiene mucha, porque surge de la teoría matemática de la comunicación, y cómo podemos aplicarlo de la mejor forma, tomando en cuenta que la IBERO acaba de hacer unos lineamientos, que son ya los dijeron todos, ¿sí? Donde da algunas pistas para poder interactuar con el uso de lo que hace un momento yo mencionaba, lenguaje generativo, ¿sí? Que es lo que hacen las herramientas. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Entonces, un poco para entender esto, la lógica de la comunicación tiene diversos campos de estudio, y una de las áreas dentro de su epistemología, que yo hemos visto que tanto que digo periodismo, pues quizás no sé si principal en cartografías, pero desde la lógica de la comunicación hay varios campos de estudio. Están los estudios culturales, la semiótica, está lo informacional, que es toda la parte mucho más técnica, ¿sí? Está la parte periodística, de contenidos, ¿sí? Y por ahí está la analítica interpretativa, que es mucho más opinión pública, estudio de análisis de contenido cualitativo, digamos, ¿no? Por ahí está más o menos, por supuesto, dentro de esas ramas está la comunicación organizacional, está la comunicación interpersonal, más cercana a la psicología. Nosotros nos vamos a abocar a lo que es las nuevas tecnologías, Internet y la llamada sociedad de la información, porque de ahí surge lo que hoy entendemos como sistemas de inteligencia artificial, que es una combinación de las actividades matemáticas con las nuevas herramientas para el uso de esto. Entonces, por supuesto que estamos hablando de actos comunicativos en la lógica de la dinámica comunicacional que ven con hacer y aplicar herramientas comunicativas en la lógica del día a día. Y para eso, ¿sí? La mediación de las tecnologías de la información y la comunicación, llamada las TIC, que quizás no es un término muy nuevo, pero que se usó muchísimo hace tiempo, eso ha generado que actualmente nosotros tengamos todo el tiempo una relación con dispositivos. A ver, ¿quién ha usado ChatGPT? Levante la mano. ¿Quién ha usado ChatGPT? Ya lo ven, sube el PDF. ¿Quién ha usado la versión Pro de ChatGPT?
Nadie. ¿Quién ha usado Midjourney? Sí, mira, ya ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Midjourney no lo ha usado? ¿Dalí no lo ha usado? Sí. ¿Sí? ¿Quién ha usado Dalí? Oh, muy bien. Okay. ¿Han usado BAR? ¿También? ¿Quién ha usado Bing? Bing, debe ser. Muy bien. Bueno, estas son ahorita las herramientas más disponibles. Podemos ver algunas otras. Por ejemplo, Canva, según ustedes usan, acaba de lanzar un sistema de herramientas de inteligencia artificial para todos sus productos. La Adobe acaba de lanzar otro. Es decir, estamos en una cascada que surgió a raíz del 2009. Y ustedes se preguntarán, ¿a poco es tan nuevo? Es decir, ¿por qué de repente desde el ChatGPT o la empresa OpenAI decidió abrir esta herramienta de lenguaje generativo? ¿Por qué de repente empezaron a salir todas las demás? ¿No les parece raro? ¿Por qué creen? ¿Por competencia? ¿Por qué más? por dinero. ¿Por dinero? ¿Qué? ChatGPT sacó la versión gratuita y el sacó la versión pro. Y cuesta la versión por $. ¿Qué más? Por seguridad. Es decir, a poco par en un OBI, en 4 meses hicieron todos sus sistemas de inteligencia artificial. No, probablemente ya no podrían hacer, ya lanzaron bueno, vamos. Exacto, nadie se atrevía por los riesgos que implicaba lanzar una herramienta tan poderosa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien sabe? Empezaron a política a todos lados. No había ni siquiera políticas en las universidades. Que también regularon la situación, porque yo me acuerdo que para una maestra no había una cultura especial que no tenían listos de que vendí la pregunté cómo hacer una boca y ya empezaron a regular. Si ustedes ahorita abren ChatGPT o van o Bing y le preguntan cuáles son mis límites, o le preguntan ¿tienes conciencia? Les va a contestar que no, que es una herramienta de lenguaje generativo y que no tiene conciencia. ¿Sí? Y si me preguntan cuáles son sus límites, les va a decir, no puedo incitar al odio, no puedo decir cosas prohibidas, no puedo generar aplicaciones hacia otra persona, es un montón de limitantes. ¿Sí? Los sistemas de lenguaje generativo, ¿sí?, están limitados a las dinámicas del mundo occidental, por decirlo así. Por eso era el riesgo, ¿sí? Por eso nadie se atrevía y por eso se empezó a prohibir en todos lados. También prohibir todas las escuelas de derecho de ChatGPT. Incluso aquí en la universidad, algunos profesores no permitían eso. La política actual de la idea de los lineamientos dice que cada profesor decide con sus alumnos al inicio del curso cuál es la política. Y si el profesor dice que no lo usa, los alumnos se atienden a si los trabaja. Y si el profesor dice que no pueden usar, puede definir el profesor en qué porcentaje. Por ejemplo, nosotros en la materia de periodismo, o en la que yo estoy dando la materia de comunicación e inteligencia artificial, yo les permito hasta el 50% en algunos trabajos. Pero ustedes pueden decir hasta el 20% y tienen que citar las fuentes, tienen que decir tal cosa. Ahorita nos vamos más. Pero me refería a esto porque a final de cuentas, la lógica de lo que inició como la teoría matemática de la comunicación en los 50s y 70s, de estos 3 personajes, Claude Shannon, Warren Weaver y Norbert Wiener, ellos empezaron con lo que hoy podemos entender que es la cibernética y la teoría de la información. Ellos fueron los primeros que conceptualizaron esto, ¿sí? Mucho más cercano a la ingeniería, por supuesto. Pero recuerden que la comunicación toma de otras disciplinas para poder volverse una disciplina práctica. Toma de la psicología de herramientas, toma de la comunicación política o de la ciencia política, toma de la sociología, toma de la filosofía, toma del derecho. Y así es como se van formando las teorías de la comunicación.
y aquí lo tomaron de la matemática. Es decir, la teoría de la información mide la calidad de las transmisiones y los procesos de la información. Si yo ahorita les pregunto a todos ustedes, por favor díganme qué celular tienen, yo voy a revisar cuál es la conexión a internet, qué disco duro tiene, qué velocidad, qué conexión es, cuántos datos tienen, qué red tienen y cuántos datos reciben, cuál es la capacidad de su procesador. A eso me refiero cuando hablamos de calidad de transmisión. ¿Cuál es la resolución de su pantalla? A diferencia de alguien que hubiera dicho, bueno, si tienen iPhone, entonces son aspiracionistas. Y si tienen Android, entonces no. Algo mucho más clasista. Eso sería pensar desde la lógica sociológica. Entonces, basado en esto, en estos personajes, nos vamos a los campos de estudio de la inteligencia artificial, que son la tecnología y la comunicación, y estamos viviendo, así como quienes quizás tenemos aquí como su profesor y Samuel, más de 40 años, vivimos la revolución de Internet. Ustedes nacieron con esa revolución. ¿Sí? A nosotros nos tocó llegar a un lugar que nos dijera, aquí hay una cosa llamada la World Wide Web, y puedes navegar. A mí me tocó en la transición de la prepa a la universidad. En la prepa mi último curso fue Excel. En la universidad fue Netscape Marketing, que fue el primer navegador que existió. ¿Sí? A ustedes les está tocando vivir una revolución como la energía eléctrica de los 20 o como la atómica de los 40. No podemos todavía dimensionarlo, pero sí sabemos que hay dos grandes bloques globales que están trabajando en eso, que son Estados Unidos y China. También el tema de propiedad. OpenAI tiene una inversión muy grande de Microsoft, por eso es que bien, tiene mucha presencia. ¿Sí? Microsoft también es una de las más. Ahora, como objeto de estudio, tenemos que pensarlo como procesos interdisciplinarios de la relación humana con computadora. Tenemos que apropiarnos de lingüística, sociología, psicología, antropología y comunicación, porque todas estas herramientas tienen que ver con eso. Se usa mucho la lingüística. En el fondo hablamos de una rama de la comunicación llamada comunicación interpersonal. El primer momento en que se empieza a pensar en esta lógica, claro, no en la literatura, en la literatura desde hace más de 1000 años ya se habla de inteligencia artificial, de la mente humana, y ya hay documentos de algunos filósofos que hablan de la posibilidad de robots, de robótica, todas las novelas, no solo de Asimov, toda la ciencia ficción, por supuesto. ¿Sí? Pero sí hay dos cosas. El juego de imitación de Alan Turing, ¿sí? De este personaje muy relevante de la historia de la computación. Era un juego muy sencillo. Primero eran 3 personas con un interrogador en un sistema escrito para que no supiera quién hablaba con quién. Y el interrogador, había un hombre, una mujer, un interrogador podía ser muy diferente. El interrogador tenía que detectar con ciertas preguntas de menos de 5 minutos quién de las 2 personas con las que estaba hablando era hombre y quién era mujer. Y la segunda fase era hacer lo mismo, pero con un robot, con un humano, para un hombre. Y en 5 minutos tenían que detectar. Esta prueba de Turing, hasta la fecha, ni siquiera ChatGPT la ha pasado. Es una prueba dificilísima. ¿Sí? Después se generó un agente llamado Elisa, que generó el MIT, que fue un agente que estaba tan bien entrenado que es una especie de actor chatbot que te contestaba prácticamente todo. Pero no era un sistema de lenguaje generativo de inteligencia artificial entrenado con años, sino era un sistema especializado en saber qué contestarte a ciertas preguntas. Pero resultó tan impactante como ahorita cualquiera de ustedes les impacta ChatGPT. Ahora, ¿qué sucedió? Estos personajes y muchos otros de la historia de la robótica y la inteligencia artificial querían
que estos equipos, emulados a imágenes y semejanza de nosotros, fueran inteligentes, fueran conscientes y sensibles. Y eso, hasta la fecha, nadie, o casi nadie lo ha conseguido. Incluso si tuvieron en la conferencia que se dio aquí en inteligencia artificial, el gran congreso que se hizo hace unas semanas, había un japonés que practicaba el infligir dolor a los robots y generar dinámicas de relaciones. Como se dieron cuenta que era muy complejo eso, estamos hablando de los software, se dieron cuenta que era mucho más sencillo utilizar las formas de comunicarse con las herramientas para simular la inteligencia, simular la conciencia y simular los sentidos. Y en esta lógica, ¿sí?, la filosofía de los cyborgs, de los robots, se puede conseguir otros sistemas, la importancia de la comunicación mediada por computador, ¿sí? Y ahí es donde entramos a esta dinámica, ¿sí? Es decir, la interacción entre máquinas y humanos. Este lo hicimos ayer en un curso que nos dieron de Deep Journey, ¿sí? Acabamos de hacerlo. Interacción entre máquinas y humanos. A ver, la interactividad es la característica central de las dinámicas comunicacionales. Incluso es una palabra eminentemente comunicacional, porque interacción, de cierta forma, pasa lo que antes hablábamos de retroalimentación, que era el modelo básico de comunicación. El modelo ya, por decirlo así, no obsoleto, pero sí de los primeros modelos de cabello, de lenguaje, mensaje, receptor y retroalimentación. ¿Sí? La interacción es mucho más activa y mucho más horizontal. Y en esa lógica, ¿cómo hacer más eficiente la comunicación? Los sistemas de lenguaje generativo, ayer que iban en Veracruz, una profesora, creo que era de literatura, iba diciendo, es que ChatGPT escribe muy mal, ChatGPT no escribe bien, hace que los alumnos escriban peor, porque me da de forma muy básica. Ningún alumno de literatura le puede ganar ChatGPT. Los alumnos de literatura son mucho más inteligentes. Tenía razón. La diferencia es que cuando nosotros empezamos a ver a la tecnología y a estas herramientas como sujetos, es cuando hay un problema. Son objetos y los tenemos que ver como objetos, no como sujetos. Es decir, ChatGPT no puede ser nuestro psicólogo, aunque sí podemos aplicar el patrón persona para que nos hable como si fuera un psicólogo. Es una de las. Nosotros en la clase que estoy dando con algunos compañeros de ustedes de comunicación, lo que tenemos es cada jueves, pero cada miércoles tenemos un ejercicio de 5 formas de comunicarse con ChatGPT. Una es pedir que te corrija ortografía. Otra es pedir que te haga el lenguaje de gestos. Oye, por favor, ayúdame a que me este texto y dígame eso. Que asume el patrón persona. Es decir, actúa como y empieza a actuar como. El problema es que después de 5 o 6 preguntas, ya como que tiene el libro, sobre todo la versión 3.5. La versión 4, la Pro, esta sí tiene un nivel de avance, de semántica, como 10 veces más que la versión 4. Aún así es sorprendente la otra versión. Entonces, fíjense, relaciones computador-humano. Persona con persona, nosotros tenemos un sistema de comunicación integrado. ¿Cuál es nuestro sistema de comunicación integrado? La voz, ¿qué más? Los gestos, la parte física, el oído, la vista, todos. Tenemos una cámara instalada, tenemos unos audífonos instalados, tenemos una cocina, un micrófono instalado. Es la comunicación natural. Después, tenemos relación con documentos, ¿sí?, con papeles, ahí incluso podemos hablar de dispositivos, personas con máquinas. Nos empezamos a comunicar con celulares, con pantallas, con coches, con elevadores. Y después personas con personas a través de máquinas, usando un chat, ¿sí?, usando una conversación en una página web. Y después personas con sistemas. Y ahí es donde entramos al nivel que estamos explicando. Pero también es un videojuego. Hay videojuegos que tienen un nivel de complejidad impresionante.
Son los sistemas que utilizamos en persona. Ya no es una máquina que te aplica una solicitud o como la máquina donde le pones el boleto de estacionamiento y te devuelve a una pantalla chica. Y lo último es máquina. ¿Qué va a suceder? Pues que van a tomar el mundo y lo van a destruir, ¿no? No, ¿verdad? Voy a ver si van a los pies. No va a pasar. Pero digamos que sí es algo que se estuvo diciendo mucho. ¿Sí? A ver, ahí les van los retos. Deepfake, desinformación, alfabetización mediática, proyectos participativos, inteligencia artificial en la industria militar, Big Data. Oportunidades. Hacer eficientes tareas repetitivas. Análisis de contenido. Revisión de síntesis de estados del arte. Revisión y corrección de textos. Las redes neuronales digitales, ¿qué es esto que ven aquí? ¿Sí? Son redes especializadas que permiten complejizar desde la matemática situaciones de aprendizaje de las máquinas. Es decir, la lógica de una máquina que puede detectar una fotografía. Y esa máquina que detecta una fotografía, lo que hace es que puede entrenada para detectar diferentes tipos de equipos, ¿sí? Y de imágenes. Y así mismo funciona la inteligencia artificial en la ciencia médica. ¿Sí? Ahorita ya algunos doctores especializados en revisar, por ejemplo, los pulmones, se apoyan en sistemas de inteligencia artificial que tienen una precisión mayor que el ser humano. Porque han revisado millones de documentos que el ojo humano no puede detectar. Un doctor, una persona que hace una actividad repetitiva, después de hacer las 100 veces, probablemente se equivoque una. Y la máquina no se equivoca. Entonces, por supuesto que desde este lado estamos en eso. ¿Qué herramientas hay? Les dije algunas ahorita, pero estas son otras. Refill Rabbit, Chartbase, ChatPDF, Elixir. Y se pueden utilizar las herramientas de inteligencia artificial con la velocidad del método científico. Acabo de haber un evento en julio muy grande, organizado por el Instituto Internacional de Telecomunicaciones y la ONU en Génova sobre inteligencia artificial para bien. ¿Y de qué hablaron? Un eventazo al cual se pueden registrar, por cierto, porque siguen transmitiendo en vivo. Se formó una red de alumnos y académicos y ustedes pueden ingresar, se registran como estudiantes, dan un correo, pueden tener charlas con otros especialistas, con otros alumnos, y pueden dialogar sobre esta parte que no la platican mucho. ¿Sí? Para todo esto se puede utilizar la inteligencia artificial, para el medio ambiente, para la salud, empatía y creatividad ética, la última milla de conectividad, crowdsourcing, retos legales, gobernanza con inteligencia artificial, eficiencia energética, arte digital, impacto social, agua, combate a la pobreza, recuperación de archivos, desigualdad. Es decir, no solo está el caso del profesor que reprobó a todos sus alumnos porque le preguntó a ChatGPT si habían hecho su tarea con ellos. No solo está los alumnos que aprenden. En el evento, en el grupo, le preguntaron a un especialista, ¿qué le recomiendas a los alumnos antes de utilizar la herramienta? Y él dijo, te recomiendo lo que han hecho siempre. Si son inteligentes, lo van a utilizar para aprender. Si son flojos, lo van a utilizar para hacer trabajo. Depende de cada uno. ¿Sí? Así como le hacen con otras circunstancias. ¿Sí? Y así también la inteligencia, perdón, las herramientas tecnológicas sabemos que se utilizan para eso, ¿no? La tecnología, ¿sí? Los nuevos dispositivos son herramientas y depende de quien las usa la afectación que puede tener. ¿Sí? Entonces, hubo una mala percepción, mucho contenido polémico, hacer trampa, entregar ensayos falsos. Ahorita tenemos que cambiar esa conversación. Tenemos que pensar en todo lo que podemos generar, todo lo que podemos hacer con estas herramientas. ¿Sí? Y por supuesto, de eso se trata. ¿Cuál es la precisión universitaria? Hay varios estudios que ya hablan de que los robots sí ayudan a los periodistas de la academia. Sí resuelven. ¿Sí? Y se pueden utilizar como asistentes. Se pueden utilizar
como herramientas que te ayuden a resolver más rápido, como tus chalanes. ¿Se puede? ¿Sí? La ibero en el alineamiento se investiga en materia de comunicación. Fíjense, los temas que más se investigan es periodismo y desinformación. Es el tema que más se ha investigado en los últimos 5 años. Temas científicos. Después, comunicación política. Es decir, cómo se utiliza la inteligencia artificial en la política. Y después, lo educativo. Es decir, el interés en la investigación ha sido más en afectaciones directas, periodismo y desinformación, y comunicación política, y después sí se ha investigado cómo afecta en el aula, pero no es lo que más se ha investigado. ¿Sí? Entonces, nos puede ayudar a formar y reformular ideas. Pónganse a dialogar con la herramienta, ¿sí? Y empiecen a preguntar cosas. Lo importante es que sus preguntas tienen que ser muy precisas. Tienen que utilizar un buen escabrón. Hay una petición, le llaman prompts, o una solicitud, o una petición, que ustedes le pueden hacer a la herramienta, le pueden decir, cada vez que te haga una pregunta, proponme una pregunta mejor, que me ayude a responderla de la mejor forma. Y entonces ustedes mismos se entregan a la propia herramienta para que les ayude a preguntar mejor. O le pueden decir, cada vez que te haga una pregunta, corrigen la ortografía y haz una mejor pregunta. Y eso les ayuda a que la misma herramienta les ayuda a preguntar. ¿Sí? Entonces, tiene capacidades que serían muy difíciles de realizar de otro modo. Esta es la materia que estoy dando. Ahí utilizamos uso práctico sin código y otras plataformas. El último trabajo que vamos a hacer en la clase va a ser generar una programación para imprimir en una impresora 3D alguna cosa. Es decir, que la misma herramienta genere el código necesario para hacer vectores, para hacer una imagen y que podamos hacer una impresión digital. ¿Sí? Y para cerrar un poquito, ¿cómo podemos aprovechar la herramienta para hacer mejores soluciones? Primero, darle forma a nuestras ideas. ¿Sí? Dejar de pensarlo como un psicólogo y preguntarle todo. ¿Sí? Algunos alumnos ya los han dañado porque empezaron a hacer demasiadas preguntas. A mí me herramienta que puede bloquear. ¿Sí? Cuando haces preguntas que incitan al odio, lo que puedes hacer como 80 peticiones por hora, algo así. Si hay un niño que quiere probar una bloquea como por 2 horas. A ver, no necesitan ser programadores para generar eso. Ustedes pueden entrenar la herramienta para que le respondan en un formato, por ejemplo. Ustedes pueden decir, quiero que me respondas, ¿sí? En formato CSV. Es un formato de comas, más de texto. Quiero que me respondas, cada vez que te pregunto un tema, que me hagas un resumen de un párrafo. Y luego después me desarrollo ese tema. Pueden hacerlo. Es decir, o pueden incluso decir, quiero que de este texto quites los datos o las fechas y hacer una segregación semántica. Se llama el ejercicio que les pongo a los estudiantes. Pueden ustedes incluso, ¿sí?, pedir que le respondan en un listado. Hicimos un ejercicio de lo que se llama el avance del contenido. Y es decir, yo te voy a decir un tema y enumérame 5 temas más. Y cada vez que yo enumere uno de esos temas, va a salir ampliando la información. Entonces, si ustedes revisan a la herramienta, hablan sobre inteligencia artificial, va a sacar lenguaje generativo, va a sacar redes neuronales. Si ustedes le dan uno, amplía redes neuronales. De redes neuronales va a sacar pensamiento complejo, va a sacar algunas cosas matemáticas, por supuesto. ¿Sí? Si le dan otro, digamos, otro número más, amplía el contenido. Incluso después pueden decirle, por favor, que en los últimos 10 chats que tuve contigo, hazme un resumen de todo.
Y quizás el contenido de 20, 30 cuadrillas, y entonces la realidad es que no lo necesitan todo, después de hacer un resumen entero. Entonces, ¿cuáles son las capacidades que tienen? Muchísimas, pero hay que saberlas utilizar. Vamos a cerrar con las limitantes. Integridad académica, cuidado. Cada vez los profesores que saben más a ver cómo se hace esto. No es tan difícil de detectar cuando se usa el lenguaje interactivo. Pensamiento crítico, cuidado también. Si se ponen a que la herramienta que responda a todo, ustedes no tienen la capacidad de deducir y analizar, cuidado. Un ejercicio que hicimos fue un ensayo, lo resumimos en 2 equipos con los alumnos y le pedimos a la herramienta que lo resumiera y luego comparamos los resultados. Y encontramos que la herramienta simplificó y sintetizó en 5 temas mejor que un equipo que no le echó muchos ganas y que solo simplificó la primera parte del ensayo. Y el segundo equipo, que lo hizo mejor, fue una respuesta muy similar en la selección de 5 temas de ciencia. ¿Sí? Incluso un profesor me comentó así como que un libro de él, de un capítulo completo, que él había realizado, y le pidió que le hiciera un resumen y lo encontró eficiente por él. Y él sabía que era porque él lo hizo. Entonces, por supuesto que hay muchas cosas de beneficio, pero cuidado, hay afectaciones laborales, ¿sí? Procesos de aprendizaje son complejos, no son sencillos. Sesgo ideológico, generalmente lo hacen países industrializados, países del primer mundo. Para cerrar solamente lo que hicimos. Hay un patrón donde tú le pones una frase que la completa. Le puedes decir, completa la frase. Y le pones algo que no se percibe. Y te tendría que resolver con el refrán. O le puedes poner una frase, ¿no? Te voy a agradecer este dolor. Hazme un poema. Y le puedes poner incluso una canción por derecho, no la ponen todas, pero nosotros en el mismo así las ponemos. Y empezamos a ponerle canciones y poemas de escritores mexicanos que no los ejecutaban. Le pusimos de Sor Juana, le pusimos de Octavio Paz. Cuando pusimos españoles, todos los ejecutaban. ¿Qué significa eso? Que cuando le dieron el entrenamiento a la herramienta en español, siempre se lo dieron de España, primeramente para ti. Y por eso la herramienta le había entregado mucha poesía iberoamericana, no hispanoamericana. Entonces, con eso ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Desde lo cultural, qué tipo de personas están utilizando y entrenando la herramienta. No hay protocolos claros, privacidad y seguridad muy cuidada. Todo lo que suban piensen que es público. Todo. Y eso acaba de pasar en algunas empresas que empezaban a despedir gente, empezaban a ponerse a programar, y si se va a unir, se puede ver toda la conversación. Por eso acaba de pasar en donde ya ofrece seguridad. Pero, ¿cuánto costará? 1,000 fuentes no exactas, es una gran crítica que le hacen a ChatGPT, y es lo mismo. ¿Por qué queremos que nos conteste ChatGPT como si fuera un filósofo? Queremos que nos conteste un ensayo completamente académico. Nos va a contestar cosas buenas, no nos va a dar fuentes. Pero si ustedes le piden que cada vez se le pidan un contenido desde una fuente, incluso le pueden decir el formato, dámelo el formato APA, dámelo el formato Chicago, la herramienta a veces no da, a veces. Pero a mí me tocó realizar en una revista que hago una fuente falsa que construyeron la construyeron y la puso como fuente para. Esa es la gran limitante que tiene. Es decir, pero queremos verlo como si fuera un generador de ensayos. Y nunca, cuando OpenAI sobre la público, ChatGPT sirve para hacer ensayos en la escuela, lo digo. No. Pero como es tan sencillo usarlo, lo usamos para eso. Y pensamos que por eso puede resolver. Puede ayudarnos. Bueno, aquí me quedo, seguiremos platicando y solo termino recomendándoles un libro. Este libro, descárguenlo, está en línea, es de Gabriel Pérez Salazar, es un académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, y se llama Uso de ChatGPT, GPT y otros sistemas de lenguaje generativo
en entornos educativos. Vienen todas las peticiones, es un libro gratuito, quien quiera, le avisa aquí al profesor Samuel, y se lo pasamos, y es un libro muy didáctico con muchas relaciones educativas. Muchas gracias. Pues podemos pasar a preguntas, a comentarios, si alguien tiene dudas, sugerencias. Hacia el profesor Alejandro. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que les sirve. Vamos a enviarles este PDF a los profesores para que se compartan. Y cualquier duda que tengan, pueden acercarse al profesor Alejandro del Departamento de Comunicación. Muchas gracias, Alejandro. Una cosa, vamos a poner 2 licencias de ChatGPT-2 en los laboratorios. ¿Y dónde de comunicación? Las aulas multimedia. ¿A partir de cuándo? A partir de una semana ya va a estar. ¿Qué nos leen? Yo creo que va a ser en la aula 1. Y la reunión es separada. Pregunta de Alejandro. ¿Cuáles han visto cuando estén? Ya hecho por lo menos para Bueno,